Bueno, es que esto que comentas da la casualidad de que también, retomando así un poquito conversaciones que hemos tenido también con otros invitados, coincidís mucho en ello y creo que es fundamental, que es verdad, que al final puedes considerarlo una amenaza, pero o te unes a tu enemigo si no puedes con él, ¿no? O sea, un poquito la frase así mal dicha, pero al final es que va a ser una ventaja. Entonces, qué mejor que adaptarte, igual que te has adaptado, pues como bien decías, a Internet o a muchísimas otras cosas. O sea, que me parece fundamental. No sé, Emi, ¿qué piensas? No, no, tal cual. O sea, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Pasamos de un mundo que no está digitalizado a un mundo digitalizado y pues hemos tenido que adaptarnos y esta es como una nueva adaptación. Quizás realmente sí, o sea, ahorita lo vemos como un cambio que va a cambiar todo lo que hacemos, no solo el emprendimiento y tal, sino en nuestra vida en general. Pero, pero bueno, los que lo sepan aprovechar y los que sepan formarse y los que sepan dominarlo, sin duda van a tener como una ventaja sobre los que decidamos no hacerlo. Efectivamente, y además, si lo observas, los datos también ayudan a demostrar este tipo de teorías. Nunca ha habido en España más personas trabajando al mismo tiempo que hoy. Y en el Sí. mundo igual, es decir, que al final Internet llegó, se transformaron muchísimos negocios, algunos desaparecieron, surgieron nuevos y quienes tuvieron ganas de trabajar encontraron el modo de hacerlo. Así es, así es. Bueno, y ahorita nos encantaría también hablar un poco del papel que juegan las alianzas estratégicas y el networking justamente en identificar estas nuevas oportunidades de negocio. Contestaría primero al networking. Al final, para las personas que están emprendiendo, para las personas que quieren hacerlo, el networking es esencial y el networking se construye, bueno, pues cada uno con su modo de actuar y individualmente. Entonces, hay muchas oportunidades hoy por hoy y eso sí que es un cambio también muy importante que hemos visto, que antes pues prácticamente no había eventos o la conexión entre las distintas personas era más difícil. Ahora tienes plataformas como LinkedIn, tienes eventos continuamente en todos los ámbitos y eso es una oportunidad francamente muy buena de generar un networking muy competitivo. Los emprendedores son muy generosos y cuando les entras, te contestan, te atienden. Y si le pides consejos, te lo dan. Y si le pides a un emprendedor de un sector concreto que te dé un consejo para montar un negocio en su sector, te lo da también. Y Me esto la encanta. gente no se lo cree, pero es la verdad. Sí, 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 Me sí. encanta, me encanta esa palabra de ser generoso porque justamente la verdad es que yo creo que esto también quizás es una de esas, o sea, la esencia clave que tiene que tener el emprendedor, una parte es el ser generoso. Nosotros hemos tenido también algunos casos en los que tú invitas a alguien, oye, presenta tu idea ante un grupo de inversores, haz un pitch y tal, y hay emprendedores que tienen miedo de que les vayan a robar la idea y tal. Y bueno, o sea, de verdad que sí se nota una diferencia, ¿no? Entre las posibilidades de éxito que tiene una persona que es generosa con sus conocimientos, que no tiene miedo de contarle al mundo, oye, yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo de esta manera, y de compartir, porque bueno, al final eso se devuelve, ¿no? También esto que estás diciendo de la idea es un elemento de prueba de test de cómo es la cultura emprendedora y esto cada vez pasa menos y las personas que te dicen que no cuentan su idea para que no se la robes, mejor que no emprendan, porque no tienen mucho futuro. Oye, habrá alguna excepción, pero verdaderamente no. Y luego respecto a lo que decíais de las alianzas estratégicas, yo no sé por qué. Hemos tenido siempre la sensación en la cultura lo de que montar una empresa es algo así como los Juegos Olímpicos o la Champions League, que la gana es solo uno y los demás pierden. Eso no es cierto. Es decir, si tú vas con alguien de tu competencia a ofrecer un servicio a un tercero más grande, por poner un ejemplo, no es juego de suma cero. Es decir, que puedes hacer el mercado más grande colaborando con tu competencia. Y esto cuesta de ver la gente con mentalidad que lo vea, ¿no? Total, es que bueno, hablando de eso es un ejemplo aparte, ¿no? Pero justamente, por ejemplo, se nota hoy en día que donde se construye un Zara, donde se abre un Zara, se abre un Mango, un no sé qué. O sea, en este ejemplo tú ves que más bien todos van a estar al mismo lugar porque al final, pues la persona que va al Zara después se va a hacer una compra y tal. Entonces, bueno, eso me Pero parece súper claro, interesante. Y ya como dato curioso que Zara ahorita hoy en día, aparte de su, bueno, Inditex, parte de su estrategia es que cuando van a construir un Zara en algún sitio, compran, digamos, bienes raíces alrededor para que luego estas tiendas tengan que ir a alquilarles. Pero sí que la competencia se va alimentando entre sí, más bien muchas veces se ayudan. pues Es propuesta necesaria. respecto a esto.
Si Zara y Mango se ponen de acuerdo para mandar conjuntamente el palet desde España a Filipinas, si es que es donde están esas dos tiendas, lo hacen y consiguen un precio mejor. ¿Y qué les resta? Costes, nada más. ¿Qué le estás dando a la competencia? Nada. O sea, al final vas a vender lo mismo y haces más eficiente cada uno de los dos negocios. Total. Respecto al tema, ¿no? O sea, al final coincido con los dos por aportar algo más así a la conversación, porque al final son beneficios. O sea, nos centramos mucho más en que va a haber problemas, que va a haber inconvenientes y realmente a la larga beneficios para grandes empresas y para pequeñas empresas. Al final, los emprendedores normalmente empiezas con un proyecto y buscar ese tipo de alianzas va a ser siempre algo positivo. O sea, totalmente de acuerdo. Bueno, Alejandro, si te parece, vamos a entrar ahora en una parte de preguntas un poquito más de tu opinión. Bueno, seguimos en línea, pero más en la opinión, sobre todo para estas personas que nos están escuchando, ¿vale? Desde tu punto de vista. Y si te parece, empezamos con una preguntita que tiene que ver, pues, con errores, ¿no? ¿Qué errores comunes observas con más frecuencia en esos emprendedores que empiezan un proyecto y, sobre todo, cómo podrían evitarse? El error más gordo de todos y muy frecuentemente producido, desgraciadamente, es calcular mal la demanda. Es decir, hacer mal los números de cuánto voy a vender de esto o cuánta gente me va a contratar. Este es el primero. Y ligado a ese, tampoco calculan bien cuáles son los costes que vas a tener que afrontar. Esas dos cosas, que son la base del negocio. ¿Cuánto vendo y cuánto me gasto? Bien, pues esto no se hace bien. Se nota mucho en emprendedores, además lo notamos nosotros especialmente en emprendedores dedicados a comercio físico, que piensan, no hacen esos cálculos bien y es frecuente ver, desgraciadamente, una rotación muy grande en los locales comerciales. Ya, sí, qué interesante. La verdad es que, o sea, no lo había oído así tanto, pero realmente sí que lo vemos un montón, especialmente cuando estás empezando y los recursos son muy limitados. Pues eso, sobredimensionar la demanda que puedes tener o infracalcularla, pues puede ser un error importante en esos inicios. Pues hay un error complementario al que estamos diciendo, que justo va con lo que estás mencionando, que es no aprovisionarse financieramente. Es decir, tú puedes tener una empresa que sea viable, pero que dices, oye, voy a tener estos ingresos, voy a tener estos costes, los costes los tengo desde el principio, los ingresos voy a esperar unos meses a ir percibiéndolos, y mientras tanto, teniendo una empresa que a los 6, 8, 10 meses ya va a ser viable al año, resulta que me he gastado el dinero que tengo como fondo, o no tengo un fondo de maniobra para poder responder a ese primer arranque donde los ingresos tardan en llegar. Sí. Bueno, yo creo que quizás ahorita podemos ir a una nota un poco más positiva, ¿no? De qué consejo le darías a alguien que quiere lanzar su primer negocio en el 2025, pero que no sabe por dónde empezar. No es muy fácil eso, porque al final las ideas de negocio te llegan, más que buscarlas, ¿no? Pero bueno, también estar atento a las tendencias que haya, tratar de conectar con emprendedores que ya están en funcionamiento. Es decir, la mejor manera de convertirte en algo es mezclarte con gente que ya lo es. Entonces, mezclarte con emprendedores te inspira con certeza. Y luego, pues esto, ver ese elemento. Y luego formarte bien, muy importante. Y hay ahora mismo muchísimas oportunidades de formarte de una manera ejecutiva, rápida, muy estructurada. Muchos de ellos de manera gratuita a través de diferentes instituciones como la que hoy nos acoge y muchas más. Es decir, que hay una oportunidad muy clara aquí. Bueno, maravilloso consejo en ese sentido, sobre todo también porque, como dices, en Alcobendas Emprende sí que es cierto que tenemos distintos programas que ayudan bastante y en diferentes puntos del proyecto a muchos emprendedores y emprendedoras, o sea que gracias por esa parte, porque siempre es bueno recordarlo. Hay mucha gente que normalmente no cae en esta parte desde el punto de atención al emprendedor, bueno, como bien hemos dicho, y es básico también para aclarar esas primeras dudas que puedan surgir. Pero ¿es necesario estar viviendo en Alcobendas para recibir apoyo de Alcobendas Emprender? ¿A que no? ¿No? Bueno, pues esto a lo mejor la gente cree, no, es que no me voy a Alcobendas. Vente a Alcobendas a emprender, ¿por qué no? Claro que sí, vente a Alcobendas a emprender. Mira, aquí tenemos apoyo para los emprendedores, como decía Monse, en todas sus etapas. Y justamente no tienes que ser ciudadano de Alcobendas ni estar residenciado en Alcobendas para hacer uso de la mayoría de nuestros servicios. Así que nos encanta estar como casi cerrando con este mensaje que nos dejas, ¿no? Pero bueno, antes de dejarte ir, queremos hacerte la pregunta estrella que le estamos haciendo en esta edición a los invitados al podcast. Y es que si mañana tuvieses que empezar desde cero, pero ya sabiendo todo lo que has aprendido en este recorrido, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Yo,
Es buena la pregunta. Pues yo creo que le diría a mi yo del pasado que se lo tomase con más calma. Es decir, que emprender en muchos casos supone la incertidumbre que tiene, supone también un cierto nerviosismo y algo de angustia. Yo esto lo he vivido en primera persona y bueno, creo que de hecho eso es algo que sería buen consejo para mí mismo y que nos han dado también emprendedores en serie. Hemos publicado hace muy poco un reportaje con emprendedores que montaron una empresa y luego vendieron y montaron otra. Es decir, que esto de pudiendo, la pregunta base era, ¿cómo pudiendo vivir de las rentas montas otra empresa? Claro, que es la pregunta que haría cualquiera que no es emprendedor. Decían que al final el proyecto era lo que les mueve y que la ventaja que tienen al emprender por segunda vez es que tienen menos miedo. Tienen menos miedo porque tienen algo de dinero guardado, por un lado, por supuesto, pero por otro, porque esa experiencia ya les sirve para ser más serenos. No digo que seas despreocupado, pero sufrir de más también es una cosa que hay que tratar de desterrar y ese es el consejo que yo me daría a mí mismo. Pues me ha encantado el consejo, creo que me iba a decir exactamente lo mismo, porque maravilloso, hemos escuchado muchas respuestas distintas y es de las pocas veces que escuchamos que al final es que como que disfrutes del camino, o sea que es muy buena respuesta, Alejandro. Y bueno, lamentablemente estamos ya en este final, pero nos queda agradecerte enormemente tu presencia con nosotras, tu tiempo, de verdad ha sido un placer escucharte, ojalá mucho más tiempo para seguir con esta entrevista. Pero de verdad, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues encantadísimo, ha sido muy divertido y espero que sea útil para quien nos pueda escuchar y ver. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Alejandro, y de verdad que yo creo que sin duda va a ser súper útil para aquellas personas que nos están oyendo. Yo creo que probablemente hay algunos que también están empezando y les sirven un montón estos consejos de alguien que, bueno, ya sabiendo todo lo que sabes, que nos has dejado con este último consejo y con todos los demás reflexiones que hemos comentado el día de hoy que estoy segura que van a ser súper interesantes. Así que bueno, eso, agradecer también a todas las personas que nos escuchan y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Adiós. Gracias.